on, guys. Come on, let's go. Let's go. Keep it. Break it up. Let's go. We gotta get through it. Brothers for life, man. Lost forever. Las yanderes son un arquetipo de personaje comúnmente presente en el anime, el manga y la cultura popular japonesa. Se caracterizan por combinar una apariencia dulce y afectuosa con una personalidad profundamente obsesiva y peligrosa. A primera vista, suelen mostrarse amables, cariñosas e incluso tímidas. Sin embargo, esta fachada oculta una devoción extrema hacia la persona que aman. Para una yandere, el amor no tiene límites ni matices, es absoluto, posesivo y excluyente. Lo que las vuelve verdaderamente peligrosas es la forma en que distorsionan este sentimiento. Cualquier persona que perciban como una amenaza, ya sea un amigo, un rival amoroso o incluso un familiar, puede convertirse en un objetivo. En su mente, la violencia se justifica como un acto de protección o como una prueba de amor. No sienten culpa por sus acciones, pues creen firmemente que todo lo que hacen es, entre comillas, por el bien de la persona que aman. Además, las yanderes suelen ser calculadoras y pacientes, no siempre recurren a la violencia de inmediato, muchas veces manipulan, mienten o fingen normalidad mientras planean sus actos. Esta imprevisibilidad las hace aún más inquietantes, ya que pueden pasar de la ternura extrema a la agresión en cuestión de segundos. Su peligro no radica únicamente en la fuerza física, sino en su inestabilidad emocional y en su incapacidad para aceptar el rechazo o la pérdida. Los personajes que hoy se enfrentan comparten este arquetipo clásico. Saiko-chan, del videojuego infravalorado de Saiko no Sukota, contra Ayano Aishi, del juego interminable de Yandere Simulator. Ambas encarnan la mezcla entre amor extremo y obsesión destructiva. Ambas están impulsadas por una fijación intensa hacia una persona específica, lo que guía todas sus acciones y decisiones. Para ellas, el amor no es un sentimiento equilibrado, sino una necesidad absoluta que justifica cualquier acto, incluso los más crueles. ¿Qué tal a todos? Aquí el soldado Johnny, para recordarles que aún sigo vivo. En esta ocasión les traigo un enfrentamiento entre dos personajes bastante perturbadoras, impulsadas por el amor y llevadas al extremo de la obsesión. Por un lado tenemos a Saiko-chan, de quien utilizaremos únicamente su versión del videojuego Saiko no Sutoka. Y por el otro lado está Ayano Aishi, tomando como base su versión del videojuego Yandere Simulator, junto con declaraciones del autor y los acontecimientos del modo de 1980. Esto se debe a que el juego principal de Ayano aún no está completamente terminado, así que también haremos un pequeño escalamiento usando a su madre, Ryoba Aishi, considerando que Ayano está destinada a superarla. Cabe aclarar que, con Ayano, no voy a tomar nada que sea sobrenatural, pues si contamos los poderes adquiridos del club de ocultismo, o los otros que hacen lo suyo, Saiko no duraría mucho. Además, sería muy poco interesante la verdad. ¿Podría la brutalidad de Saiko vencer la estrategia de la heredera Aishi? ¿O será la inteligencia de Ayano quien lograra imponerse por encima de la bestia no Sukota? Empecemos con el video. Saiko-chan es una chica tímida e insegura, profundamente enamorada de Akira, su senpai. Sufre de trastorno de personalidad múltiple, probablemente un trastorno de identidad disociativo, lo que la convierte en una asesina psicópata, sádica y sedienta de sangre. En el juego, es la principal villana que intenta matar a Akira. Su segunda identidad malvada probablemente se basa en su padre, quien también era una persona cruel y sádica. Realmente mucho lore sí tiene, pero tampoco me pondré a contar su historia completa. La versión de Saiko más adecuada para pelear con Ayano es en su forma Yahire. Esta dificultad es actualmente la más difícil del juego. Además del daño y el sangrado aumentados del modo difícil, la escuela es mucho más oscura, lo que resulta en una distancia de visión del jugador mucho menor. Además Saiko-chan está permanentemente en un estado agresivo, y se vuelve mucho más ágil y fuerte, teniendo hazañas mucho mayores, demostrándolas en el juego, y las ediciones hechas por su creador, las cuales, no todas serán tomadas en cuenta, solo las que ayudan a la historia, por lo que el video musical modo pesadilla no será utilizado. En cuanto a sus capacidades físicas, Saiko destaca especialmente en el apartado de la fuerza.
ha demostrado ser capaz de apuñalar mortalmente a su senpai utilizando un cuchillo. Además de romper vidrios con facilidad, lo que ya indica una fuerza superior a la de un humano promedio. Incluso, aunque no llegó a suceder directamente, se nos da a entender que sería capaz de asesinar a Akira mediante estrangulamiento, lo cual refuerza aún más su peligrosidad física. Dejando de lado sus hazañas más básicas, pasemos a sus demostraciones verdaderamente destacables. Aún en su estado base, Saiko es capaz de decapitar personas de un solo tajo con su cuchillo. Este tipo de acción requiere aproximadamente 616 julios, lo que la sitúa dentro del rango de un humano en su máximo potencial físico. Sin embargo, sus capacidades no se limitan a ese nivel. Un ejemplo más impresionante ocurre cuando Akira es partido en dos desde la cintura, una hazaña que requeriría alrededor de 3735 julios, manteniéndose todavía dentro de un nivel de humano máximo, pero claramente superior al promedio. Su mejor hazaña en estado base consiste en derribar dos puertas metálicas cerradas tras solo 3 golpes, destruyendo además un vidrio en el proceso. Para lograr algo así se necesitaría más de 1 megajulio de energía si se realizara en un solo impacto. No obstante, al haber requerido varios golpes, la hazaña puede estimarse aproximadamente en 620 kilojulios, lo que aún así la coloca en un sólido nivel mudo. Al entrar en su modo Yahire, la situación cambia drásticamente. En este estado, Saiko no solo puede derribar puertas metálicas, sino que es capaz de mandarlas a volar con un solo golpe. El impacto no solo destruye y jode la puerta, sino que también provoca la muerte inmediata de una maestra, demostrando un aumento masivo en su potencia física. Esta hazaña podría alcanzar el megajulio completo. Sin embargo, considerando que además del derribo logró causar daño letal instantáneo, el valor puede interpretarse como aproximadamente el doble del cálculo anterior en su punto máximo, posicionándola así en un nivel muy grande dentro de la escala de poder. En el levantamiento, no es un personaje que deba subestimarse. Como se mencionó anteriormente, ha demostrado ser capaz de matar a su senpai mediante un estrangulamiento, lo que ya indica un nivel de fuerza considerable aplicado de forma directa. También ha mostrado la capacidad de lanzar la cabeza de Akira a una distancia significativa, acción que requeriría aproximadamente 150 newtons de fuerza. A esto se suma que puede manejar sin dificultad el peso de Akira, quien ronda los 70 kilogramos, lo que refuerza su dominio físico en combate cercano. En un momento aparentemente poco destacable, fue capaz de arrojar una maceta a varios metros, impactando contra la cabeza de Akira. Para lograr esto, se estima que aplicó alrededor de 500 newtons de fuerza, lo que evidencia potencia incluso en acciones improvisadas. Uno de sus mejores logros consiste en haber lanzado un cuerpo humano a varios metros de distancia. Para una hazaña de este tipo, se requieren entre 1600 y 3000 newtons, situándolo en un rango de fuerza muy por encima del promedio humano. Sin embargo, sus capacidades más destacadas se centran en su fuerza aplicada directamente al cuerpo humano. Es capaz de quebrar cuellos con facilidad, esto incluso demostrándolo estando totalmente desatada en su modo Yahire. Este tipo de acción requiere una fuerza equivalente a unos 566 kilogramos de presión, lo que lo ubica en un nivel cercano al límite máximo humano, aunque esto podría ser incluso mayor, esto debido a que lo hace de una forma cuanto menos casual, y hasta con los pies ha demostrado dicha hazaña, lo que al menos debería duplicar la fuerza anteriormente realizada, por fin superando la tonelada de fuerza, siendo un nivel de humano máximo. Su resistencia es, como mínimo, notable. Es capaz de realizar grandes saltos desde alturas considerables sin sufrir daño alguno. Sus brazos soportan impactos violentos sin quebrarse, llegando incluso a derribar puertas con facilidad. Del mismo modo, puede estrellar su propio cuerpo contra una ventana y atravesarla sin recibir heridas. Para culminar con sus hazañas, en una demostración clara de su capacidad física, fue capaz de enviar una puerta volando de un solo golpe, saliendo completamente ilesa. Todo esto evidencia que su resistencia está a la altura de su fuerza, manteniéndose en un nivel equivalente. En cuanto a la velocidad, es importante destacar que en su estado base no presenta nada especialmente sobresaliente. De hecho, Akira puede superarla fácilmente en una carrera, lo que la sitúa dentro de los parámetros de un humano promedio.
Aunque posee la capacidad de sorprenderlo en momentos puntuales, su desempeño general no se aleja demasiado de lo ordinario. Sin embargo, la situación cambia drásticamente en su estado Yahire. En este punto, demuestra una agilidad y velocidad notoriamente superiores, siendo capaz de desplazarse a grandes distancias con sorprendente facilidad. Puede desplazarse con saltos entre árboles con rapidez y precisión, mostrando un control corporal excepcional. Su mayor hazaña, no obstante, radica en alcanzar una velocidad tal que percibe el movimiento de los demás como si fuera lento. Para lograr este efecto, se estima que debe desplazarse al menos a 240 pies por segundo, aproximadamente 73 metros por segundo, lo que la sitúa en un rango subsónico claramente destacable. La inteligencia de Saiko ha evolucionado de forma notable. En un inicio, podía considerarse una estudiante promedio, aunque con una destacable capacidad para el sigilo. Sin embargo, tras convertirse en una asesina, su nivel cambia drásticamente. Es capaz de engañar a Senpai, haciéndole creer que lo estaba ayudando, solo para luego traicionarlo y matarlo, lo que demuestra una mente calculadora y manipuladora. En su modo Yahire, su inteligencia se asemeja más a la de un depredador que a la de una persona común. No actúa de manera torpe ni impulsiva. Por el contrario, observa, espera y selecciona el momento perfecto para atacar. Puede acercarse sin ser detectada, analizar los movimientos de su objetivo y aprovechar cualquier distracción. Esto refleja una gran capacidad de lectura de situaciones y adaptación rápida, características propias de un cazador eficiente. En conjunto, se puede considerar que posee una inteligencia superior a la media. En cuanto a su durabilidad, resulta un aspecto bastante cuestionable. En términos de resistencia al cansancio, puede considerarse casi inhumana, ya que es capaz de mantenerse activa durante largos periodos, incluso cazando a su objetivo durante toda una noche. Esto indica una resistencia física prolongada, capaz de sostenerse durante horas sin agotarse fácilmente. No obstante, su capacidad de aguante frente al daño es más limitada. Ante heridas cortantes, su resistencia es baja, como se evidencia en su muerte tras recibir una apuñalada en el vientre. Esto sugiere una debilidad significativa frente a este tipo de ataques. Por otro lado, frente a impactos contundentes, como golpes con ladrillos, puede ser aturdida y afectada, pero no es suficiente para dejarla fuera de combate de inmediato, lo que indica una resistencia moderada en ese aspecto. El armamento de Saiko es muy bueno, poseyendo un cuchillo, bombas de gas junto con una máscara, machetes, trampas y llaves de habitaciones, aunque claro, esto último es demasiado inútil. Las debilidades de Saiko serían su baja resistencia a las perforaciones, y que a pesar de ser muy fuerte, sigue siendo una humana. Sus habilidades especiales serían su empoderamiento o aumento de capacidades físicas, y una leve telequinesis. I don't care who I have to hurt. I don't care whose blood I have to spill. I won't let anyone take him from me. Nothing else matters. No one else matters. He will be mine. He doesn't have a choice. Ayano tuvo una niñez muy diferente a la de otros niños. Su padre, siempre trató de averiguar cuál era la razón de por qué Ayano se comportaba así, llevándola a hospitales y a doctores para que la examinaran, pero los doctores nunca pudieron hacer nada, diciendo que Ayano nunca sería una persona normal ni podría vivir una vida normal. Mientras que su madre, siempre le dijo que encontraría una persona especial y que esa persona la haría sentirse completa, tal y como le sucedió a ella. Pero su padre no quería escuchar esto, él quería una niña normal más que nada en el mundo.
Él siempre intentó de todo para que Ayano fuera feliz, pero nunca lo logró. A medida que Ayano fue creciendo, fue comprendiendo lo que estaba mal con ella, viendo cómo otros niños tenían emociones como la felicidad, la tristeza y el enojo. Sin embargo, nunca pudo sentir esas emociones ya que solo se sentía vacía. Como el padre de Ayano nunca pudo lograr que su hija fuera feliz de alguna manera, Ayano sentía lástima por su padre, por lo que empezó a actuar como otros niños, fingió así ser normal. Su padre tuvo felicidad de que por fin podía tener una familia normal. En la escuela los otros niños la intimidaban porque era diferente a ellos, por lo que Ayano también tuvo que fingir ser como ellos para que la aceptaran. Desde ese punto, Ayano supo que todo era más fácil si fingía ser normal. Pero aunque Ayano hiciera lo que hacía una niña normal, nunca sintió nada. Solo sentía el vacío. Un vacío que la molestaba. Un vacío que hacía que Ayano no quisiera seguir así. A medida que siguió creciendo, se sentía resentida con su condición. Ella quería experimentar lo que era la felicidad, quería sentir el dolor. Ayano hacía lo que fuera para sentir algo. Culpa, vergüenza o arrepentimiento. Pero nunca sintió nada. Ayano pasaba los días pensando lo que le decía a su madre sobre que un día llegaría una persona especial a su vida. Entonces un día, Ayano tropezó con un chico. Este chico le hizo experimentar cosas a Ayano que nunca había sentido. Y desde ese día, Ayano decidió que ese chico sería solo para ella sin importar nada. Sin importar a cuántos tenga que matar. Sin importar quién se cruce en el camino. Sin importar cuánta sangre tenga que derramar. Ella no se detendrá hasta tener el amor de su senpai. Pasando a sus capacidades físicas, como mencioné anteriormente, tomaré en cuenta tanto lo dicho como lo mostrado y redactado por el autor, además del modo de 1980. Esto se debe a que el juego aún se encuentra incompleto, pero aún así Ayano posee el nivel suficiente como para que este enfrentamiento resulte interesante. En cuanto a la potencia, la novia de Johnny Vincent cuenta con hazañas bastante destacables, aunque aún dentro de lo humano. Desde joven, fue capaz de matar a un gato con sus propias manos. Además, utilizando objetos, puede eliminar estudiantes de un solo golpe, lo que ya indica una fuerza considerable. Si hablamos en términos más técnicos, Ayano demuestra la capacidad de apuñalar el cuello de una persona con la fuerza suficiente como para causar una muerte inmediata, lo que se estima en unos 379 joules. De igual forma, con un arma punzocortante puede atravesar el pecho de otros estudiantes con aparente facilidad, algo que requiere alrededor de 825 joules. Otro punto importante es su capacidad de combate directo. Ayano puede derrotar a los miembros del club de karate, quienes son capaces de destruir maniquíes de entrenamiento de forma casual, una hazaña que ronda los 450 joules. Todo esto la mantiene dentro de un rango humano máximo, pero aún no extraordinario. Sin embargo, el verdadero salto está en su escalamiento. Ayano debería ser comparable a Osoro, quien ha sido descrita como alguien capaz de romper cualquier hueso del cuerpo humano. Esto no es menor, ya que fracturar huesos humanos puede requerir desde aproximadamente 375 hasta 9920 joules, dependiendo del hueso y las condiciones. Además, otros personajes como Raibaru también son descritos con capacidades similares. Ayano no solo alcanza este nivel, sino que puede superarlo mediante entrenamiento, especialmente al aprender karate, lo que le permite derrotar a este tipo de oponentes. A esto se suma su clara comparabilidad con su madre, Ryoba, quien ha demostrado poder enfrentarse a múltiples yakuzas y dejarlos fuera de combate a golpes. Dentro de la jerarquía del juego, se establece que las maestras representan la mayor autoridad y, por extensión, uno de los niveles más altos de capacidad física. Estas son incluso superiores a personajes como Osoro, descrita como muy fuerte, y Udo, catalogado con máxima fuerza física, dado que Ayano puede llegar a igualar o superar a estos mediante entrenamiento, se puede inferir una escala bastante elevada. Siguiendo esta línea de progresión, y asumiendo que el escalamiento es consistente, Ayano podría alcanzar niveles cercanos a los 39,680 joules, lo que la ubicaría en un nivel muro bastante sólido. No obstante, hay una hazaña aún más relevante. En animaciones e ilustraciones oficiales, se muestra a una maestra derribando una puerta de metal de una sola patada. Para lograr algo así, se requiere una energía que puede superar el Mega Julio, lo que ya entra en un nivel de muro grande. Aquí es donde entra el modo Snap de Ayano. En este estado, ella es capaz de eliminar a estas maestros con extrema facilidad.
Sin embargo, esto no implica necesariamente que sea el doble de fuerte que ellas. La clave no está únicamente en la fuerza bruta, sino en la velocidad y ejecución. En modo Snap, Ayano ataca antes de que exista siquiera una reacción consciente. No hay defensa, no hay resistencia, no hay intercambio. La diferencia no radica en quien golpea más fuerte, sino en quien controla completamente el momento del enfrentamiento. Ayano no necesita duplicar la fuerza de su oponente, le basta con ser ligeramente superior mientras su velocidad le otorga una ventaja decisiva. Tomando todo esto en cuenta, su escalamiento, su superioridad física y el contexto de sus hazañas, Ayano podría alcanzar en su punto máximo alrededor de los 2 megajulios de potencia, consolidándose así en un nivel de muro. En el apartado de levantamiento, en su estado base no presenta hazañas especialmente destacables, sin embargo, eso no implica que carezca de capacidades relevantes. Es capaz de ahogar a Osana en la fuente del colegio, empujarla por un barandal hasta causarle la muerte, o arrastrarla hacia un ventilador para que sea triturada. Además, utilizando un cable, puede estrangular sin dificultad a estudiantes promedio. También demuestra una fuerza funcional considerable, puede cargar cuerpos humanos con facilidad e incluso correr mientras los transporta. Es capaz de enfrentarse y matar a maestras, algunas de ellas atletas de alto nivel incluso de nivel olímpico, con un manejo de peso aproximado de 90 kilos. Asimismo, puede levantar una pesa de 50 kilogramos sin mayor esfuerzo y arrojarla desde una altura considerable con la fuerza suficiente para causar daño letal. En conjunto, su estado base la sitúa en un nivel atlético, no obstante, en su modo Snap la diferencia es abismal. En este estado, sus hazañas dejan de limitarse a rangos convencionales, puede romper cuellos con extrema facilidad, lo que implica una fuerza muy superior, estimada en torno a los 566 kilogramos de presión. Además, no se trata de un esfuerzo aislado, sino repetible, lo que sugiere un rendimiento sostenido que podría ser aún mayor, llegando desde los 600 a 1000 kilogramos aproximadamente. Esto la ubicaría en un nivel cercano al máximo potencial humano en términos de fuerza física. La yandere no demuestra tantos feats en resistencia física, pero no significa que sea baja. Puede soportar los golpes de los chicos del club de karate, quienes ya saben qué hacen. En un escalado con su madre, debería tener la resistencia suficiente para aguantar golpes de yakuzas. Su cuerpo es capaz de soportar los propios impactos que generan sus ataques, por lo que debió de quedar claro que su resistencia debe ser igual a su fuerza. La velocidad de la heredera Aishi es, sin duda, uno de los aspectos más destacados del personaje. Incluso en su estado base, es capaz de atacar a estudiantes promedio sin darles la más mínima oportunidad de reaccionar. Esto ya la sitúa por encima del nivel humano común en términos de reflejos y ejecución. Además, puede enfrentarse y vencer a Budo Masuta, un atleta de alto nivel dentro de la academia, lo que refuerza la idea de que su velocidad no solo es superior a la media, sino también competitiva frente a individuos entrenados. En esta misma línea, debería ser comparable a Osoro, siendo que la novia de Pinat posee la capacidad de derrotar a varios pandilleros a golpes, lo que implica una combinación notable de rapidez y fuerza. En un mismo nivel, es comparable a su madre Ryoba, quien pudo acabar con una pandilla de yakuzas ella sola, una hazaña mejor que la de Osoro, pero que Ayano debería compartir. Ayano también demuestra superioridad frente a las maestras, quienes son descritas con una velocidad aproximada de 8 metros por segundo, correspondiente a un humano atlético. El hecho de que pueda sorprenderlas y eliminarlas indica que su velocidad y capacidad de reacción igualan o superan claramente ese rango. Sin embargo, es en su modo Snap donde su velocidad alcanza un nivel completamente distinto. A simple vista parece caminar con normalidad, pero en un solo parpadeo es capaz de recorrer varios metros y, simultáneamente, atacar y acabar con su objetivo. Esto implica dos factores clave, primero, que puede desplazarse varios metros en menos de un parpadeo, y segundo, que durante ese mismo intervalo ejecuta acciones ofensivas completas, superando por completo la percepción de su víctima. Tomando como referencia una distancia aproximada de 4.31 metros y el tiempo de percepción humana estimado en 13 milisegundos, el cálculo arroja una velocidad cercana a los 331 metros por segundo. Este resultado la ubica en un rango subsónico alto.
Por lo que sí, la heredera Aishi al final sí cuenta con una velocidad subsónica y a un nivel alto. La inteligencia de Ayano está lejos de ser algo común. A pesar de padecer una grave inestabilidad mental, demuestra ser una asesina extraordinariamente astuta, estratégica y metódica. A lo largo del juego, así como mediante diversas declaraciones dentro del canon, Ayano evidencia una notable habilidad en múltiples áreas, incluyendo el ámbito académico, el combate, la manipulación psicológica, la adaptación social, la cocina y repostería, la costura, los videojuegos, los deportes, la actuación, el arte, la música, la fotografía y varios campos científicos. En todas estas disciplinas muestra un nivel de competencia excepcional, siendo capaz de realizar tareas que incluso profesionales o científicos reales encontrarían difíciles de ejecutar en tan poco tiempo. Un ejemplo claro es su capacidad para crear bombas fétidas y pequeños artefactos explosivos, sin haber invertido previamente puntos de estudio, lo que sugiere que incluso con conocimientos básicos posee una comprensión sorprendentemente profunda de la química, el uso de herramientas y principios de ingeniería. Además, destaca su extraordinaria capacidad de adaptación. Ayano puede modificar su comportamiento, lenguaje corporal y personalidad para pasar desapercibida, incluso mientras lleva a cabo actividades criminales, demostrando un alto nivel de inteligencia social y control emocional estratégico. Cabe destacar también que Ayano asiste a Academy, una institución académica extremadamente prestigiosa que, dentro de la narrativa, es comparada con universidades de élite como Harvard o Yale, lo que refuerza aún más el contexto de alta exigencia intelectual en el que se desenvuelve, dejándola en una inteligencia de nivel genio. La durabilidad de Ayano resulta un aspecto algo debatible. En términos generales, su resistencia física base puede considerarse promedio, ya que sigue siendo una estudiante común. A lo largo del tiempo se observa que necesita cubrir necesidades humanas básicas como comer y dormir, mostrando signos normales de cansancio conforme avanzan los días, lo que indica que, fisiológicamente, no posee una resistencia sobrehumana en condiciones cotidianas. Sin embargo, cuando se analiza su aguante en combate, la situación cambia considerablemente. Ayano ha demostrado ser capaz de soportar golpes provenientes de artistas marciales entrenados, lo que sugiere una tolerancia al daño superior a la de una persona promedio. Si se toma en cuenta el escalado con su madre, también podría resistir ataques de miembros de la Yakuza, incluso cuando estos emplean armas cuerpo a cuerpo. De manera similar, al establecer equivalencia con Osoro, Ayano debería ser capaz de soportar impactos provenientes de otros pandilleros, incluyendo ataques contundentes y cortes superficiales. Aunque las heridas cortantes mostradas no parecen ser extremadamente graves, su resistencia frente a impactos físicos directos sí alcanza un nivel notablemente alto dentro del contexto humano. Ayano es capaz de utilizar prácticamente cualquier objeto como un arma. Para ella, cualquier cosa puede convertirse en un medio letal contra sus enemigos, demostrando una gran creatividad y adaptación en combate. Puede emplear armas de filo, objetos contundentes e incluso artefactos tóxicos, aprovechando todo lo que tenga a su alcance para eliminar a sus objetivos. En cuanto a habilidades especiales, posee sentidos mejorados, destacando su llamada visión yandere, la cual le permite localizar a su objetivo incluso cuando existen obstáculos físicos, como paredes, entre ambos. Además, cuenta con una amplificación temporal de sus estadísticas mediante el modo Snap, estado en el que incrementa significativamente su capacidad física y determinación. Sin embargo, Ayano no es invencible. Su principal debilidad es su baja resistencia ante heridas cortantes y, aunque posee una fuerza y resistencia superiores al promedio, continúa siendo humana, por lo que el cansancio y el desgaste físico siguen afectándola con el tiempo. Starting to... Hey, what are you doing? Get back! Stay away from me! No! Stop! ¿Qué tienen en común Sayaka Himura y Ayano Aishi? Las dos aparentan ser estudiantes normales dentro de un entorno escolar japonés, pero esconden una personalidad peligrosa capaz de cometer actos extremos por motivos emocionales. Ambas personajes poseen una doble cara muy marcada.
Por un lado, pueden comportarse de manera tranquila o incluso inocente frente a los demás, lo que les permite mezclarse con la gente sin levantar sospechas. Por otro lado, muestran una naturaleza violenta cuando su obsesión entra en juego. En el caso de Ayano Aishi, su motivación principal es proteger su relación amorosa, eliminando a cualquier rival que pueda acercarse a su senpai. Mientras tanto, Saiko-chan actúa movida por una obsesión emocional más caótica, disfrutando perseguir y jugar psicológicamente con su víctima. Observan a sus objetivos, acechan sus movimientos y aprovechan el entorno para obtener ventaja. Esto genera un tipo de terror psicológico, ya que no son monstruos sobrenaturales, sino personas aparentemente normales capaces de ocultar su verdadera naturaleza. Sin embargo, también existe una diferencia clave entre ellas. Ayano Aishi es fría, calculadora y estratégica, actuando con precisión y control emocional para alcanzar su objetivo. En cambio, Saiko-chan es impredecible, inestable y caótica, mostrando cambios de personalidad y disfrutando el miedo que provoca. En resumen, ambas comparten la obsesión amorosa, la doble personalidad y el papel de antagonistas yandere dentro de sus historias, pero se diferencian en que Ayano representa el control absoluto, mientras que Saiko encarna el caos psicológico. Determinar quién ganaría este enfrentamiento es bastante complejo, ya que todo depende de la faceta de cada personaje. Sin embargo, en este caso se pueden plantear los combates más equilibrados, enfrentando sus estados base y sus versiones más potenciadas. Por ello, este análisis se divide en dos rounds, primero, Ayano en su prime, contra Saiko psicópata, y luego Saiko en modo Yagire contra Ayano en modo Snap, siendo este último el enfrentamiento más importante en mi opinión. Comenzando con el primer round, en los aspectos físicos, fuerza de golpe, capacidad de levantamiento y resistencia, Saiko domina de manera abrumadora, mientras Ayano alcanza aproximadamente 39 kilojulios, Saiko la supera con unos 620 kilojulios, lo que representa una diferencia de más de 10 veces, algo realmente descomunal. En el levantamiento, aunque Ayano ha demostrado poder cargar cuerpos y manipular peso humano con facilidad, esto no es nada que Saiko no pueda igualar o incluso superar. De hecho, Saiko, incluso en su estado base, ha mostrado la capacidad de romper cuellos, algo que Ayano no ha demostrado. En velocidad la diferencia se reduce, aunque no desaparece. Ayano alcanza alrededor de 8 metros por segundo, situándose en un nivel atlético destacable. Saiko, por su parte, no está demasiado lejos, aunque se mantiene en un rango más cercano al promedio. Esto le da a Ayano una ligera ventaja, pero no lo suficientemente grande como para compensar la desventaja en fuerza. En cuanto a durabilidad, ambas presentan características similares, pueden resistir impactos comparables a los que ellas mismas generan, pero son vulnerables a ataques cortantes. Aún así, quien soporta mayor fuerza de impacto suele llevarse este apartado, por lo que nuevamente Saiko resulta superior. Respecto a la resistencia o tiempo de combate, la diferencia es clara. Ayano puede mantenerse activa durante largos periodos, cometiendo asesinatos sin colapsar por el cansancio en una jornada. Sin embargo, Saiko demuestra una resistencia aún mayor, siendo capaz de actuar tanto de día como de noche dentro de un mismo ciclo sin mostrar fatiga significativa. Otro punto a favor de la yandere conejo, donde sí hay una ventaja clara para Ayano, es en inteligencia y estilo de combate, aunque Saiko destaca por su sigilo, instinto depredador y capacidad de sorprender, Ayano se posiciona prácticamente como una genio. Es capaz de aprender cualquier habilidad enseñada en la academia, superar a artistas marciales experimentados y manejar con gran eficacia cualquier arma que tenga a su disposición. Y hablando de armamento, este apartado también favorece a Ayano, ambas manejan armas blancas con gran habilidad, e incluso cuentan con recursos similares como bombas de humo, pero Ayano posee una mayor variedad y versatilidad. Elementos como las llaves que utiliza Saiko resultan poco útiles en combate directo, mientras que el arsenal de Ayano, incluyendo espadas, le da una ventaja clara. Dado que ambas son vulnerables a cortes, el resultado de este round depende en gran medida de quién ataque primero. La velocidad de reacción, la agresividad y la potencia del primer golpe serán factores decisivos. En un enfrentamiento así, un solo error puede definir al ganador. Es lógico pensar que ya se podía prever quién atacaría primero, quién lo haría con más fuerza y quién tendría la capacidad de derribar a la otra de un solo golpe. Y sí, como muchos imaginaron, en este primer round Saiko terminaría venciendo a Ayano. De acuerdo, Ayano sabe karate, lo cual es un punto a su favor. Pero hay que preguntarse, ¿de qué le serviría eso contra alguien tan impredecible como Saiko?
Entrar en combate cuerpo a cuerpo contra ella sería, probablemente, el peor error de su vida, ya que Saiko podría matarla con un solo golpe. Ahora bien, también es cierto que Saiko es vulnerable a cortes, y que Ayano es más rápida. En ese sentido, una sola apuñalada bien colocada podría ser su perdición. Es una posibilidad completamente válida. Sin embargo, hay que analizar mejor la situación. La vez que Saiko murió, recibió una herida extremadamente profunda, algo que Ayano no podría replicar fácilmente en un primer intento sin antes someterla. Y ahí está el problema. Ayano tendría que intentar someterla primero, lo cual no es nada sencillo. No estamos hablando de su modo snap, donde ataca sin dar oportunidad de reacción. En un enfrentamiento normal, si Ayano intenta atacar, es muy probable que Saiko ya haya reaccionado o incluso atacado primero. La diferencia en velocidad existe, sí, pero no es tan grande como para que Saiko no pueda responder. De hecho, en un intercambio directo, especialmente si hay un choque de cuchillos, Ayano podría salir gravemente perjudicada, incluso perdiendo la muñeca. Por todo esto, se puede concluir que Sayaka Himura destruiría y derrotaría a Ayano Aishi, al menos en este primer round. Aunque pueda sorprender, en el segundo round las cosas no cambian demasiado. En términos de potencia, fuerza, resistencia y durabilidad, todo se mantiene igual. Ayano sigue teniendo ventaja en velocidad, pero eso no es suficiente para cambiar el resultado. En conclusión, el desarrollo del combate sería muy similar al mismo desenlace. Sin más rodeos, la ganadora vuelve a ser Saiko. Las cosas no son así de sencillas. Si bien la cantidad de apartados ganados entre ambas no ha cambiado, los valores dentro de cada categoría sí han sido actualizados. En cuanto a la potencia, ambas se mantienen en el mismo nivel general, aunque con cifras distintas. Actualmente, Ayano posee una potencia aproximada de 2 megajulios, quedando relativamente cerca de los 3,72 megajulios alcanzados por Saiko. La diferencia existe, pero no es lo suficientemente grande como para marcar una brecha abismal entre ambas. En el levantamiento de fuerza, la ventaja continúa siendo de Saiko, aunque ahora la distancia es menor. Ayano debería situarse por encima de los 600 kilogramos, pero aún por debajo de los 1000 kilogramos, mientras que Saiko alcanza los 1132 kilogramos, superándola nuevamente, aunque sin una diferencia excesiva. Respecto a la resistencia, la situación es similar a la potencia. Ayano cuenta con un valor de 2 megajulios, mientras que Saiko posee 3,72 megajulios, lo que representa una ventaja moderada, pero no decisiva. En términos de velocidad, ambas se ubican dentro del rango subsónico. Sin embargo, al analizar los valores específicos, Ayano alcanza aproximadamente 331 metros por segundo, mientras que Saiko llega a 73 metros por segundo, lo que convierte a Ayano en claramente superior en este apartado. La durabilidad se mantiene prácticamente igual que antes. Saiko continúa mostrando un mayor aguante general que Ayano, aunque la diferencia entre ambas no es demasiado amplia. En cuanto al tiempo de resistencia prolongada, Ayano sigue siendo la menos duradera de las dos. Finalmente, en el apartado de inteligencia, Ayano continúa superando ampliamente a Saiko, destacando como una auténtica genio estratégica dentro de la comparación. Ahora les hago una pregunta. ¿De verdad creen que Ayano iría de frente contra Saiko si se da cuenta de que no puede herirla a golpes? Analicemos la situación. Primero, veamos qué podría hacer Saiko contra Ayano, y luego lo contrario. En combate cuerpo a cuerpo, Saiko podría dominar esa faceta gracias a su fuerza. Sin embargo, hay un problema clave. En el momento en que Ayano note que sus ataques físicos no le causan daño, cambiaría inmediatamente de estrategia. Gracias a su superior velocidad, podría tomar distancia, analizar la situación y buscar otra forma de acabar con Saiko. Y es ahí donde empieza el juego. Saiko podría intentar atraparla para estrangularla aprovechando su fuerza, pero eso solo funcionaría si Ayano se deja capturar, algo muy poco probable. Lanzarle cuchillos tampoco sería una solución efectiva, un cuchillo arrojado viaja aproximadamente a 13 metros por segundo, incluso si asumimos que Saiko puede lanzarlo 10 veces más rápido debido a su fuerza, seguiría siendo insuficiente.
Ayano, con una velocidad que podría alcanzar los 331 metros por segundo, tendría ventaja para esquivar. El uso de granadas de humo tóxico podría parecer viable, pero tampoco es decisivo. Incluso alguien como Akira ha demostrado resistir sus efectos y alejarse del área. Ayano podría hacer lo mismo, y gracias a su visión yandere, no perdería de vista a Saiko en ningún momento. Las pastillas, por otro lado, ni siquiera son una opción realista. Es absurdo pensar que Ayano se dejaría engañar para ingerirlas. En conclusión, la única posibilidad real que tendría Saiko sería desgastar a Ayano con el tiempo, obligándola a bajar su capacidad de reacción. Pero eso es algo que se debe analizar más a fondo. Si analizamos el lado de Ayano, también encontramos ventajas y desventajas claras. El combate cuerpo a cuerpo es una opción viable, pero a la vez arriesgada para ella. Gracias a su velocidad superior, Ayano puede lanzar más ataques y esquivar con mayor eficacia. Sin embargo, este enfoque tiene un gran punto débil. Si Saiko logra conectarse a un solo golpe, ya sea de impacto o de corte, la situación podría cambiar por completo. Un golpe contundente podría aturdirla y reducir su rendimiento, mientras que un corte bien colocado podría acabar con ella de inmediato. El uso de bombas de humo tampoco sería una estrategia efectiva, ya que Saiko cuenta con una máscara que neutraliza esa ventaja. Por otro lado, atacar con un bate de béisbol parecería una buena idea, pero resulta inútil considerando que el arma probablemente se rompería al impactar contra el cuerpo de Saiko. Por eso, la mejor opción para Ayano es el uso constante de armas de filo, como una katana o un cuchillo. Y es aquí donde la pelea cambia por completo. Antes, Saiko tenía la ventaja gracias a su enorme fuerza, y la diferencia de velocidad no era tan significativa. Pero ahora, esa diferencia se ha convertido en su perdición. Saiko sigue siendo más fuerte, pero su velocidad ya no es suficiente. Sus 73 metros por segundo quedan muy por debajo de los 331 metros por segundo de Ayano. Esta superioridad le permite a Ayano atacar más rápido, con mayor frecuencia y desde múltiples ángulos, haciendo mucho más difícil que Saiko pueda reaccionar o defenderse adecuadamente. Además, con el aumento de su fuerza y el uso de armas de filo, Ayano no solo puede herirla con mayor facilidad, sino también infligir daño letal en menos tiempo. Lo que antes era una dificultad, su incapacidad de atravesar la resistencia de Saiko, ahora desaparece por completo gracias a su velocidad. Oh, pero Johnny, tú dijiste que Saiko tenía una oportunidad para ganar cansando a Ayano. Sí tiene esa chance, pero el problema es que Ayano no va a permitir nunca que eso suceda, ya que apenas vea que Saiko es una amenaza seria, dejará de contenerse e iría a matar en ese mismo instante. Como debieron de haber notado, el resultado del combate se inclinaría a favor de Ayano. Su combinación de velocidad, agresividad y precisión con armas blancas supera la ventaja física de Saiko. Por ello, en este escenario, la Yandere Conejo terminaría cayendo ante la novia de Johnny Vincent, Yandere-chan, la reina obsesiva, la mente maestra, la dama carmesí, Ayano. ¡No corras, mi amor! ¡Aléjate de mí! ¡Pero te quiero tanto! ¡Estás loca! ¡No escaparás! ¡Ven aquí, amor! ¡Aléjate de mí! ¡No, por favor! Tengo que aclarar algo sobre lo que he comentado, porque veo que algunos no habrán entendido algunas cosas. La primera, es que aunque suene raro, no se ha confirmado si el modo Snap es canónico o no, pero es algo que viene incluido en el juego, por ende, es un producto oficial por así decirlo. La escena de la maestra anteriormente mencionada es una ilustración del autor a la hora de contar la historia, por ende, no es canónico, pero si es algo hecho por el autor, por ende quedaría perfecto con el modo Snap. En el modo Yahide viene de una pesadilla, y si bien las hazañas dadas algunas también son de ilustraciones y vídeos hechos por el autor, por ende se podría decir que tanto el modo Yahide y el modo Snap están en la misma categoría, o sea, 100% canónicos no son, pero sí algo oficial hecho por el autor. La pelea entre ambas me parece muy interesante, y la verdad ninguna de las dos saldría bien librada en una pelea, pero como ya vieron, dependiendo del round, una ganaría y la otra también. Este video fue inspirado por el usuario Metrox520, quien tiene una versión también de esta misma comparativa. En Recomendando Vídeos, les recuerdo que hace poco yo y un amigo hicimos la brutal comparativa del oficial Max Payne y el poderoso Castigador. Otro video que recomiendo es el del pana Jason Perdido XD, el video de bandas de Vice City, un video muy completo y que les recomiendo bastante.
Y por último, otro video del Panasunak, del payaso caliente Orly. Ya con esto realmente no tengo nada más que decir, solo decirles que pasen un feliz día, tarde, o noche, soy el soldado Johnny, y nos vemos en un próximo video, chao chao. Ya callen esa música, joder, ya me despedí.